favor ahí en Mateo capítulo 9. Hemos llegado a este capítulo. Vamos a leer del versículo 9 al 17, por favor. Un poquito más abajo, hermano, por favor. 9 al 17. Capítulo 9, del versículo 9 al 17. Qué gusto es poder ver aquí a mi hermano Miguel. Hermano, Dios le bendiga, qué gusto verlo. Qué gusto tenerlos aquí, de verdad. Muy bien, lo tenemos ya. Vamos a leerlo alternadamente. Versículo 9, yo leo, ustedes el 10, yo el 11, así sucesivamente. Y en el 17, todos juntos, por favor. Dice así, llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en la oficina de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Ustedes? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 14. Versículo 15 dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Todos juntos, 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se estropean, sino que echan el vino nuevo en odres nuevos y así ambos se conservan juntamente. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta tarde. De nuevo nos has traído a este lugar, Señor. Es tu gracia y es tu misericordia, Señor, que nos trae a este lugar. Señor, te pido que me ayudes a hablar. Por favor, Padre. Y las palabras puedan ser, Señor, sembradas en los corazones. Que los corazones puedan estar sensibles a tu palabra, Señor. Abre los corazones y las mentes. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en arrepentimiento y fe para salvación. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la mañana hablaba acerca y daba una introducción. Quiero mencionar algo brevemente de lo que decía yo en la mañana para que entendamos. Y voy a empezar la serie, y esta serie es el llamamiento de Mateo. Y hoy en la mañana hablaba acerca de que Jesús recibe a los pecadores, pero rechaza a los que son justos. Jesús recibe a los pecadores y rechaza a los justos. ¿Qué significa esto, hermanos? El evangelio no es para personas buenas, sino para personas malas. Es decir, personas que saben, que descubren, que reconocen, que aceptan y admiten que son malas. Es decir, que son pecadoras o que son pecadores y que vienen a Dios en busca de perdón y limpieza. Desde la primera parte de su evangelio, Mateo ofrece el mensaje del perdón de Dios para los pecadores arrepentidos. Y como ejemplo tenemos la genealogía de Jesús. En el capítulo 1 menciona específicamente una cantidad de personas cuyas vidas se caracterizaron por terribles pecados. Entre esa lista aparece Rahab, que fue una que aparece en la genealogía o en la descendencia o ascendencia de Jesucristo.
Aparece Rahab, la prostituta, la ramera. Aparece Ruth, que eran de naciones paganas, idólatras. Entonces, hermanos, observamos a hombres también como el mismo rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así vemos que dicen las Escrituras. Pero también vemos que David fue un asesino y un adúltero, un cobarde, un mentiroso, un traidor. Pero sin embargo, él se arrepintió. Lo que acabamos de cantar, él escribió este salmo, el Salmo 32, y mientras él callaba su pecado, mientras él ocultaba su pecado, dice que él cayó en un cuadro de depresión. Mientras callé, dice, se secaron mis huesos. Es una ilustración, es una metáfora donde él habla que interiormente él estaba deprimido, él se sentía en angustia y en tristeza por callar, por ocultar su pecado. Pero hasta que él lo confiesa, entonces fue liberado, Dios lo perdona a causa de su arrepentimiento y confesión. Juan el Bautista, vemos que preparó a las personas para la llegada del Mesías. ¿Y cuál fue la predicación de Juan el Bautista para preparar a las personas en la llegada del Mesías? Arrepentimiento, arrepentimiento del pecado. Jesús comenzó su propio ministerio con la predicación del arrepentimiento, al igual que la predicación de Juan. El propósito del arrepentimiento de los seres humanos es el perdón de Dios. Y ese es el tema doble del Evangelio. Los hombres deben abandonar su pecado para que Dios los perdone, para que Dios los limpie y Dios los salve. Los únicos que pueden recibir la salvación, los únicos que entran en el reino de Dios son los que reconocen su pecaminosidad y se arrepienten. Entonces, que aquellos que se consideran justos no ven la necesidad de arrepentirse ni de el perdón. Y por tanto, se cierran a la salvación en el reino de Dios. Una de las declaraciones más definitivas, una de las declaraciones más cabales que nuestro Señor hizo alguna vez, ofrece la perspectiva divina de su ministerio y la razón básica de su encarnación, y está entre las afirmaciones más importantes alguna vez registradas en la Biblia. Y dice Jesucristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, dice en parte de las Escrituras, en Mateo 9:13. Hermanos, esa verdad provee la esencia del Evangelio. ¿Para qué razón entonces vino Jesucristo? Para llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que agradan a Dios testifican como el arrepentido, el publicano, el ejemplo que tenemos ahí en Lucas 18:13, donde va el publicano, sube al templo a orar, en una parábola que enseña Jesucristo, y sube también un fariseo, ¿se acuerdan? Mientras que el fariseo daba gracias, que no es como el publicano, se sentía orgulloso por quien él era. Te doy gracias que no soy como aquel. Pero el publicano oraba y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Hermanos, los hombres de fe reconocen esta profunda verdad. ¿Qué verdad? Reconocen que son pecadores. Muchos hombres en la historia de la iglesia han reconocido esta tremenda verdad. Se dice que Agustín suplicó y dijo: Señor, sálvame del malvado que soy yo mismo. Otro gran hombre de fe en la historia, John Knox, un predicador muy intrépido de la historia de Escocia, confesó y dijo: en la juventud, en la edad mediana y ahora después de muchas batallas, no encuentro nada en mí sino corrupción, dijo él, de sí mismo. John Wesley dijo: no he estado a la altura de la gloria de Dios. Todo mi corazón es totalmente corrupto y abominable, y en consecuencia toda mi vida es un árbol malo que no puede llevar buen fruto. Su hermano Carlos Wesley, quien compuso gran cantidad de himnos, confesó y dijo: vil y lleno de pecados soy. Y así muchos hombres en la historia. Entre ellos podemos mencionar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo exclamó ahí en Romanos 7:24 y dijo de él mismo. ¿Qué dijo de él mismo? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pedro, cuando se encuentra con Jesucristo y mira el poder y reconoce que es el Hijo de Dios, ahí en Lucas 5:8 dice: apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. En su primera carta a Timoteo, Pablo resumió la confesión de todo creyente sincero, que todo creyente sincero utilice las mismas palabras del apóstol Pablo que menciona aquí en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Cada uno de nosotros deberíamos hacer propias nuestras estas palabras. ¿Quién es el primero de los pecadores? Y todos deberíamos de responder, yo. Yo. No digan Pablo, no. Yo. El primero de los pecadores, el más grande de los pecadores, es Guillermo González. Y así cada uno de ustedes, un hombre de fe, una mujer de fe, entenderá esto. Se descubrirá esta verdad a sus ojos. La gente justa, o más bien, la gente que se cree justa, ¿qué creen? No necesita salvación. Pero aún más relevante para la situación del ser humano es el hecho de que no hay personas justas aparte de la obra salvadora de Jesucristo. Dice Romanos 3:10-12, no hay justo ni aún uno, enfatiza el apóstol Pablo. No hay bueno, no hay uno, ni siquiera uno. Muchas personas hoy en día, al igual que los escribas y fariseos de la época de Jesús, se consideran a sí mismas como justas. Y para ellos Jesús no ofrece esperanza o ayuda porque no admite ninguna necesidad. Hermanos, el Evangelio tiene dos declaraciones, una negativa y una positiva. La negativa es que todo hombre es pecador, separado de Dios y condenado al infierno. Una persona no buscará ser salva a menos que comprenda que está perdida. Por tanto, el primer paso en proclamar el Evangelio es hablar a los hombres de su condición perdida, y el primer paso para recibir el Evangelio es confesar esa condición perdida. El ser humano no reconoce su condena de muerte. El ser humano que no reconozca su condenación de muerte no tiene esperanza de salvación. El primer paso para obtener la salvación es reconocer su condición pecaminosa. Pero aquellos que se crean justos no lo reconocerán nunca, como los fariseos. Así que, hermanos, podemos observar y ver aquí en este ejemplo o los versículos que estuvimos viendo la semana pasada cuando Jesús perdona al paralítico, ¿recuerdan? Ahí vemos que Jesús mostró poder sobre el pecado, perdonando a un hombre pecador. Después de que Jesús perdonó el pecado del paralítico, sin duda alguna las preguntas en la mente de muchas personas pudieron haber sido estas. ¿Cuántos pecados o cuánto pecado está Dios dispuesto a perdonar? El pecado de quién puede ser perdonado y el de quién no. ¿Cuáles son los parámetros y límites de su perdón? ¿Cuáles son las condiciones del pecado y hasta dónde van? Estas son las preguntas que se responden en estos versículos de esta serie que comenzaremos del llamamiento de Mateo. Hermanos, vamos a iniciar. ¿Quién es Mateo? Para que entendamos acerca de el perdón de Dios para el pecador. Vemos aquí en el versículo 1, Mateo 9, versículo 9, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó, y sorprendentemente, ¿qué sucedió con Mateo? ¿Se acuerdan, hermanos, que unos versículos anteriores hemos visto que hubieron hombres que intentaron seguir a Jesús y no lo pudieron seguir? Porque seguir a Jesús implica renunciar a tu vida, renunciar a quién eres tú. Porque nuestra vida, desde que nosotros nacemos hasta antes de llegar a Jesucristo, ha sido una vida de pecado. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Renunciar a nuestra propia vida. Increíblemente, el publicano renunció a todo esto.
que hoy no lo vamos a hablar, sino que quiero enseñar específicamente quién era Mateo. Vemos aquí que al salir Jesús de Capernaum, como él la llamó su ciudad, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Marcos, en su evangelio, llama a Mateo por el nombre de Leví y lo identifica como el hijo de Alfeo. Ahí en Marcos capítulo 2, versículo 14, podemos observar esto que es algo interesante. Dice así: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví es la misma persona de Mateo, pero Mateo no menciona que él era antes Leví. Quiero que observemos esto, por favor. Vamos a Lucas ahora, capítulo 5, versículo 27. Dice así: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Todos estos dos versículos de Marcos y Lucas son paralelos a Mateo 9:9. Podría ser que el Señor cambiara el nombre de Leví. Anteriormente él se llamaba Leví, pero le puso el nombre de Mateo, que significa regalo de Dios o regalo de Jehová. Tal como cambió el nombre de Simón a Pedro, eso implicaba un cambio de vida, una transformación de vida, un cambio de personalidad. Ahora, hermanos, lo que miramos aquí de Mateo, su llamado, es muy significativo. Aquí en Mateo capítulo 9, versículo 9, es muy importante y significativo estos versículos. ¿Por qué razón? Porque el escritor del Evangelio de Mateo es el propio Mateo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Mateo en estos versículos? Está hablando de él mismo. Y esto es muy significativo, hermanos. Al darnos cuenta de que Mateo escribió estos dos versículos acerca de sí mismo, obtenemos una visión de modestia y humildad en él. Leemos el versículo 9 de nuevo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Y él, hermanos, no oculta quién era. No oculta a qué se dedicaba, sino que él muestra quién era antes de conocer a Jesucristo. Esto es para darle la gloria y darle la honra al Señor Jesucristo, demostrando de dónde salió Leví, que posteriormente es conocido como Mateo. Dice: sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó, le siguió. Siguiente, por favor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, note esto que es sumamente importante, porque vamos a ver aquí, hermanos, una descripción de Mateo. ¿En qué mesa estaba aquí Jesucristo? Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Mateo. Pero Mateo, noten por favor su modestia, noten su sencillez, su humildad. Porque ¿saben qué acababa de hacer aquí Mateo, hermanos? Un banquete. Había preparado un banquete para recibir a Jesús e invitó a otros publicanos para que conocieran a Jesús. Pero Mateo está hablando de él mismo y no lo menciona a él así, porque de esta manera él está mostrando su modestia, no dándose a sí mismo, hay una palabra, mérito, sino que él de una manera sencilla solo dice que estaba sentado a la mesa, y he aquí que muchos publicanos pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Porque notemos cómo dice ahí en Marcos 9:14. A ver si están bien los versículos. Lucas 5:29, por favor. Dice así: y Leví le hizo. Ahora, ¿quién escribió aquí estas palabras? No fue Mateo. ¿Se dan cuenta? Lucas sí describe la virtud
de Mateo. Pero Mateo, cuando narra esta parte, él no menciona para darse a él a sí mismo mérito, para no vanagloriarse a sí mismo, sino que simplemente dice Mateo, estaba sentado a la mesa Jesucristo. O sea, él estaba sentado a la mesa. Pero aquí Lucas explica con detalle, Leví, es decir, Mateo, le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces, regresando a Mateo 9, versículo 10, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, no da ningún detalle. Y de esta manera, hermanos, podemos detectar, podemos observar que la humildad, podemos darnos cuenta, hermanos, de la modestia de Mateo. Podemos ver que no hay arrogancia en él, porque él bien pudo haber escrito lo que escribió Lucas, pero él no lo hizo, omitió esa parte que no es tan importante. Ahora vemos que en su propia mente, la verdad más importante sobre el antiguo carácter del escritor se da en las palabras, dice, sentado en el banco de los tributos. Es decir, que él era un publicano. Para los judíos, hermanos, esto era algo vergonzoso. Era una de las personas más despreciables en el pueblo judío, un publicano. Él no escondió su pasado. Observamos en estas palabras que Mateo no esconde su pasado, sino que él muestra quién fue antes de conocer a Jesucristo. Para los judíos de su época, una sola frase establecía a Mateo como el hombre más despreciable, como el hombre más vil y corrupto en Capernaum. Él estaba sentado a la mesa de los tributos, es decir, era un publicano. Los cobradores de impuestos o los publicanos, como Mateo, eran las personas más detestadas en la sociedad judía. Para empezar, se les consideraba traidores. ¿Por qué razón? Ellos se les consideraba traidores para su propia nación porque se vendían a los romanos para trabajar para su gobierno. Todo lo que ellos recaudaban, ¿para quién era? Para el gobierno romano, que al final eran paganos. Y parte de eso recaudado, ¿para qué servía? Para la adoración de sus dioses y todo lo que llevaba los gastos. Por eso para los judíos, hermanos, era un insulto, era humillante darle tributo al gobierno romano, porque de ese dinero que debería de servir para el servicio de Dios, se le entregaba para los paganos romanos, que servía para servir a sus dioses paganos. Cada cobrador de impuestos le compraba a Roma el derecho de cobrar impuestos, y mientras más cobraba, más podían guardarse para ellos mismos. Hermanos, va a sonar un poco polémico lo que voy a decir. Un publicano era algo semejante a un funcionario público hoy en día. ¿Cómo están vistos hoy en día los políticos? Pero lo peor de todo esto es, hermanos, que directamente un publicano trabajaba para un gobierno externo a su país, a su nación, los romanos. Así que a los publicanos se les consideraba ladrones, tanto como traidores, y su constante contacto con gentiles les dejaba en situación dudosa respecto a su pureza ceremonial, su pureza espiritual. Jesús reflejó la noción popular respecto a los publicanos al colocarlos en la misma categoría que las prostitutas y otros pecadores. Por ejemplo, allí en Mateo 5, 46 y 47, por favor.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo quienes? Los publicanos, dando a entender que son pecadores. Siguiente, por favor. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, que los publicanos eran tratados como gente gentil, como gente que no pertenecían al pueblo de Dios. Por favor, ahí siempre Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo tenían a los publicanos, hermanos? Como gente que no conocía a Dios, como gente inconversa, como gente sin Dios. 21:31 siempre de Mateo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. De cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Quiero que observe que los publicanos y las rameras eran puestos en la misma categoría, de lo peor. Eran gente de lo peor. Pues Mateo, el escritor del evangelio que estamos estudiando, era de lo peor. Era un ladrón, era un mentiroso, era un abusivo. Lo que tenían los publicanos es que se aprovechaban de su condición de funcionarios, de regidores, que cobraban impuestos y ellos obviamente abusaban de esa condición de cobradores de impuestos y pedían de más. Por esa razón ellos eran puestos en esta categoría de pecadores. Pero fue obvio que Jesucristo era amigo, llegó a ser conocido Jesucristo como amigo de publicanos y de pecadores. Ahí en Mateo 11:19 observamos estas palabras. Hermanos, quiero que vea y observe esto. Jesucristo estuvo abierto a todos, a todo tipo de gente, a todo tipo de pecadores. Llevad mi yugo sobre vosotros. 19, hermano. O sea, 11, 19. 11, capítulo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los peores, de publicanos y de pecadores. ¿Qué significa esto? Hermanos, Jesucristo vino a eso. Jesucristo vino por ellos. En otras palabras, Jesucristo vino por nosotros. Estamos nosotros ahí, hermanos, en lo peor de lo peor. Si usted piensa que no necesita, que no está en esa categoría, déjeme decirle que usted está comportándose como un fariseo. ¿Qué cualidad tenían los fariseos? Ellos se consideraban justos a sus propios ojos. Leemos otro texto, por favor, Lucas 7:34. Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. 35, por favor. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermanos, Jesucristo llegó a ser conocido como amigo de los publicanos, como amigo de los pecadores. Y es esto lo que los fariseos también ponían en duda, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que Él se llame el Hijo de Dios, conviviendo con los pecadores? Mateo abrió su corazón a Jesucristo y llegó a ser una nueva persona. Esta decisión no fue fácil para él. Era nativo de Capernaum. Escuche esto. Y esta población, después de su aparente aceptación de Jesucristo, finalmente Capernaum rechaza a Jesús. Donde aparentemente la multitud lo esperaba,
veíamos hace unos días, hace unas semanas. Pero vemos que al final lo rechaza. Mateo 11:23 dice lo siguiente acerca de Capernaum por los milagros que se hicieron ahí. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Al final, Capernaum rechaza a Jesucristo. ¿De qué manera lo rechazó? No teniendo un sincero arrepentimiento. Pero Mateo era de esa población. Era un regidor, era un funcionario público de Capernaum. Así que, hermanos, esto debía haber sido algo difícil para Mateo. Era probablemente un hombre de negocios, muy conocido en su ciudad. Y sus antiguos amigos, con toda probabilidad, se habrán vuelto en contra de él. Ciertamente, al convertirse a Jesús, él deja, obviamente, de ser publicano. Obviamente deja de ser ladrón. Deja de robar. Deja de abusar. Y entonces, ¿qué sucede con sus ingresos? Se pierden. Cuando lo dejó todo por seguir a Jesucristo. ¿Qué creen que habrá dicho sus colegas y amigos? ¿Qué has hecho, Mateo o Leví? Renunció Leví a todo eso que pudiera darle. Todo este negociazo de tener ese derecho, ¿no? Podemos decir que Roma le había dado. Pero todo eso implicaba, hermanos, todo eso implicaba pecaminosidad, abuso, robo, traición. Gente de hoy en día que quiere seguir a Jesús, aprendamos de Mateo. Gente que hoy en día quiere seguir a Jesús, pero sin dejar nada. Quiere seguir a Jesús sin sacrificar nada. Quieren a Cristo, pero al mismo tiempo quieren su vida antigua. Quieren caminar como discípulos de Cristo, pero sin dejar su vida de mentira, su vida de robo, su vida de traición, su vida de abuso. ¿Qué significa seguir a Jesús, hermanos? Dejar nuestra vida pecaminosa, dejar todo nuestro sistema de vida. Hermanos, ¿ustedes creen que Mateo no tenía asegurada su vida, no tenía asegurado su futuro en esta tierra? Por supuesto que sí, hermanos, era un negociazo esto. Pero vea lo que implica seguir a Jesús. ¿Quieres seguir a Jesús? Necesitas soltar todo aquello que te impida ser discípulo de Cristo. Muchos quieren seguir a Jesús, pero sin soltar nada. Mateo, al igual que los otros discípulos, dejaron todo por seguir a Jesús. Los discípulos de Cristo, hermanos, dejaron todo por seguirlo a él. Ahí en Marcos 1:16 vemos a los primeros discípulos en su llamado. Algo semejante sucede. Hermanos, cuando Jesucristo nos llama, tenemos que soltar y dejar cosas. Entendamos esto. Este es un principio que nos marca la Biblia. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estaban ellos en su labor, en su trabajo. Y les dijo: Jesús, venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Siguiente, por favor. ¿Y qué hicieron ellos? Dejando luego sus redes, le siguieron. Hermanos, seguir a Jesús significa dejar tu vida antigua. Espero que se esté entendiendo lo que esto significa. Muchos quieren seguir a Jesús, pero siguiendo la misma vida. Es imposible seguir a Jesús viviendo la misma vida que llevas. Y vemos a los siguientes discípulos, 19. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando, ¿a quién?
a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí hay una gran enseñanza. Inclusive tuvieron que dejar a su padre, a su familia. Para muchos esto es difícil comprenderlo, pero cuando unos entienden, aquellos que entienden que tenemos una nueva familia, que en Jesucristo somos una nueva vida y tenemos una nueva familia, podemos comprender muy bien esto. Por eso, hermanos, si queremos que nuestra familia en la sangre sean también parte de nuestra familia espiritual, oremos por ellos, prediquémosle el evangelio y no perdamos la esperanza de seguir intercediendo por ellos. Tenemos la esperanza que un día ellos también se salvarán y se convertirán. Y dice que dejaron a su padre en la barca, en el negocio, con los trabajadores. Implicaba muy probablemente que eran dueños y tenían su negocio, tenían empleados, tenían jornaleros. Significó dejar todo lo que ellos hasta ese momento era su vida por seguir a Jesús. Ahora, hermano, yo quiero aclarar algo aquí y no me malinterprete, por favor. No estoy sugiriendo que dejes tu trabajo. No te estoy diciendo esto. Ay, el pastor nos está diciendo que dejemos de trabajar. No estoy diciendo esto, hermanos. Pues la misma Biblia nos enseña que debemos de trabajar y dar buen ejemplo como hijos de Dios. Por ejemplo, ahí en primera de Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es vergonzoso para un hijo de Dios, hermanos, no llevar la provisión, no llevar la comida, el pan, los varones sobre todo, a la casa. Y dice también, segunda de Tesalonicenses 3:10, estoy poniendo un punto de equilibrio entre un extremo y otro, para que no interpreten que yo estoy diciendo, dejen su trabajo por seguir a Cristo. No estoy diciendo esto. Hoy te voy a explicar. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, ¿nos enseña en la Biblia que debemos de dejar de trabajar? No. ¿Y qué es lo que significa todos estos versículos de los discípulos que siguieron a Jesús entonces? Lo que sí estoy diciendo es poner a Jesucristo en primer lugar y hacer a un lado todo aquello que estorbe tu caminar como discípulo de Cristo para poder seguirlo. ¿Qué significa eso? Que si mi trabajo me está estorbando para seguir a Cristo, puedo conseguir otro trabajo. ¿Sí me estás entendiendo? Es lo que quiere decir aquí. Todo aquello que te estorbe por seguir a Jesucristo, haz de un lado, déjalo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, o todo será añadido. Así que, hermanos, vemos este punto de equilibrio. Seguir a Jesús representa, sí, sacrificar cosas, dejar tu pasado, tu estilo de vida que llevabas hasta ese momento, como en el caso de Mateo, que dejó ese jugoso negocio a los hombres. Imagínate ser un funcionario, lograr llegar a ser un funcionario público, ¿no? Del gobierno federal. Y eso es robo, es mentira, negocios así turbios, cosas bajo el agua, escondidas, corrupción. Pero dices tú, pero no puedo seguir viviendo de esta manera porque Cristo me llama a vivir una vida nueva, una vida santa, una vida limpia, una vida justa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por más jugoso que sea el negocio, no puedes vivir de esa misma manera, porque Cristo nos ha llamado a vivir vida nueva, novedad de vida, vidas santas, santificadas. Así que, hermanos, Mateo tuvo que hacer eso. Mateo tuvo que renunciar a todo ese negociazo que tenía delante de los ojos de los hombres. Mateo no solo le abrió su corazón a Cristo, sino también su casa. Acabamos de leer en dónde fue Jesús, a su casa, inmediatamente después de que fue llamado. Sabía que la mayoría de sus antiguos amigos,
Mateo, si no todos, vendrían a verlo después de que empezó a seguir a Jesucristo. Así que aprovechó la situación y los invitó para que conocieran a Jesucristo. ¿Alguien ha hecho esto? ¿Alguien alguna vez ha invitado a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus allegados? ¿Los ha invitado a la casa para presentarles a Jesucristo? Vea esto y quiero que piensen esto, hermanos, cuando existe y comprendemos que Él ha perdonado nuestra vida pecaminosa y nos ha dado la oportunidad para empezar una vida nueva. Como agradecimiento a Él, hermanos, estamos dispuestos a presentar a Jesucristo a los demás, a predicar a Jesucristo. Hizo un gran banquete e invitó a todos los cobradores de impuestos, algunos de los cuales posiblemente, muy probablemente eran gentiles, no eran judíos. Y a los judíos que no estaban guardando la ley también, que también eran pecadores. Y Jesucristo estuvo con ellos. Jesucristo aceptó la invitación de estar ahí. Porque ¿quiénes son los que necesitan ser salvados? Los que se creen justos. Dice, ¿quién necesita del médico? Dice Jesucristo, los enfermos necesitan del médico, no los sanos. ¿Qué significan estas palabras? Muchos piensan de una manera literal, así como está. Acuérdense del miércoles que hablamos, hermanos. Veamos el espíritu de la letra. ¿Qué quiso decir Jesús en estas palabras? No los que están sanos necesitan el médico, sino a los enfermos. Lo que Jesucristo quiso decir, lo que Jesucristo está diciendo ahí es que los que se creen sanos, aunque realmente están enfermos, pero creen que están sanos, ellos nunca irán con el médico. ¿Quiénes irán con el médico corriendo? Aquellos que descubren que tienen una enfermedad mortal. Entonces, inmediatamente, ¿qué harán? Irán con el médico y le pedirán consejo al médico. Le dirán al médico, ¿qué necesito, señor doctor, señor médico? Dígame qué es lo que necesito para vivir muchos años más. No quiero morir. De la misma manera, hermanos, aquellos que pueden ver la realidad de su condición a los ojos de Dios. ¿Qué condición? Pecaminosa. Que tienen una enfermedad mortal y que los está condenando al infierno. ¿Sabes qué harán ellos? Inmediatamente correrán al Salvador. Buscarán el perdón de sus pecados. Esa es la imagen y la ilustración que Jesucristo está mostrando en estas palabras. Y por supuesto, los fariseos criticaron a Jesús por atreverse a comer con un grupo de personas tan contaminadas, tan pecadoras, tan viciosas. Imagínate esa reunión. Ahí Jesucristo. Incluso trataron de usar a los discípulos de Juan para provocar un desacuerdo. Ahí en Lucas 5:33 les preguntaron, ¿por qué? A ver, leemos, dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben, provocando ahí un conflicto. El Señor explicó porque estaba en compañía de los publicanos y pecadores, y la razón era esta: ellos están enfermos espiritualmente y necesitan un médico. No había llamado, Jesús no había venido más bien a llamar a justos, porque no habían justos. Él vino a llamar a pecadores, y eso incluía inclusive a los fariseos. Incluye a todo mundo. Hermanos, este mundo en el que vivimos, toda la humanidad, hermanos, está enferma. ¿Qué dice Romanos 3:10 al 12? Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. ¿Qué dijo Jesucristo allá en Mateo 9? Dice que Él no vino a llamar a justos, sino vino a llamar ¿a qué? ¿A qué? Al arrepentimiento.
Vea esto, vea las palabras de Jesucristo. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué está diciendo él ahí? Yo no vengo a buscar a aquellos que se creen justos, porque ellos no se arrepentirán. Alguien que piensa que está bien, nunca se arrepentirá. Porque él piensa que está bien, piensa que él es justo, que él es bueno. Pero alguien así nunca se arrepentirá, nunca acudirá a un Salvador. ¿Y qué dice aquí Pablo? No hay justo ni aun uno. Jesucristo vino por aquellos que reconozcan, que identifiquen, que descubran su condición espiritual, que es la que está diciendo aquí Pablo. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Siguiente, por favor. 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. ¿Cuántos? Todos. Habla de toda la humanidad y no hay quien haga lo bueno. Y enfatiza el apóstol Pablo, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Hermanos, eso significa que todos estamos en la misma lista de pecadores. En la misma lista donde están los publicanos, en la misma lista donde están las rameras, en la misma lista donde están los ladrones, en la misma lista donde están los hipócritas, estamos tú y yo. Los fariseos criticaron a Jesús por estar entre los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos se creían justos y buenos. Por supuesto, hermanos, los que lo criticaban no se consideraban espiritualmente enfermos, pero lo eran. Lo eran. Hay gente que se cree sana, aunque está enferma, pero no sabe que está enferma hasta que va con el médico. Le hacen un examen y el diagnóstico sale que tiene cáncer y le queda 1 año de vida. Cuando se entera de la noticia, esta persona queda en shock, asustada, y entonces teme. ¿No es así? Y le dice al médico, dígame, ¿qué debo de hacer? No quiero morirme de aquí en menos de 1 año. Porque el médico le dice, si usted sigue llevando el estilo de vida que llega hasta ahora, en menos de 1 año usted muere. Y entonces él dice, dígame qué debo de hacer. No quiero morir en menos de 1 año, dígame qué debo de hacer. Y entonces él, con una actitud dispuesta, con una actitud sumisa, para recibir el consejo del médico. ¿Qué dijeron aquellos que escucharon la predicación del apóstol Pedro en Hechos 2? Se compugieron y le dijeron, ¿qué debemos de hacer entonces? Esa es la respuesta de un hombre arrepentido. Díganos, pastor, díganos, predicador, ¿qué debemos de hacer? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos. Cuando Juan el Bautista predicaba al pueblo, al Judá, y venían todas las gentes, ¿cuál era su respuesta de ellos? ¿Cómo reaccionaban? Le decían a Juan, ¿qué debemos de hacer? Y decía Juan, el que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Le preguntaban unos soldados romanos. No hagan extorsión. Confórmense con su salario. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de vida. Cuando se le apareció Jesucristo al apóstol, a Saulo de Tarso, no era apóstol todavía, pero se le aparece Jesucristo, ¿cómo reacciona Saulo? Temblando, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno se encuentra con la verdad del Evangelio, cuando uno se encuentra, hermanos, con la verdad de Dios, se da cuenta quién es Él y tiembla. Y su respuesta es esta: ¿qué debo de hacer? ¿Cómo preguntó el carcelero de Filipo? ¿Cómo se acercó a Pablo y a Silas y le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la misma respuesta que los hombres tienen, todos los hombres
que se encuentran con la verdad de Jesucristo, con la verdad del Evangelio. Tiemblan, se asustan porque descubren quiénes son, su necesidad espiritual. Así que Mateo no solo abrió su corazón, escuchen esto que es muy interesante. No solo abrió su corazón, no solo abrió su casa a Jesús, sino también sus manos y su trabajo por Cristo. Alguien dijo, cuando Mateo dejó su trabajo para seguir a Cristo, trajo consigo su pluma. Todo lo que él había aprendido, todas las habilidades que él tenía, ahora él lo ponía al servicio de su Señor, al servicio de su Salvador. Es difícil pensar, hermano, que este ex publicano, que este ex ladrón, que este ex mentiroso se diera cuenta de que el Espíritu Santo un día lo usaría para escribir el primer de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Ni por su mente cruzaba que él fuera un instrumento para Dios, para Jesucristo, para el Espíritu Santo. Como tal vez tú ni te imaginas que Dios puede utilizarte con lo que tú eres, con lo que tú sabes hacer. Y yo te pregunto, ¿qué haces con lo que sabes? ¿Qué haces con lo que saben hacer tus manos? ¿Lo has puesto al servicio de Cristo? Dios podría usarlo. ¿Qué saben hacer tus manos? Dios puede usarlo y ser de mucha bendición para muchos, así como lo es las manos de Mateo para nosotros. Gracias a que su habilidad lo puso al servicio de Cristo, hoy nosotros conocemos y sabemos de Jesús y su evangelio. ¿Nunca pensó ese expublicano que mentía y robaba a la gente? Con esa misma pluma serviría para darle gloria y honra al Señor. Según la tradición, Mateo ministró en Palestina por varios años después de la ascensión del Señor y luego hizo viajes misioneros a los judíos que se hallaban dispersos entre los gentiles. Se dice que hizo obra misionera en Persia, en Etiopía y Siria, y algunas tradiciones incluyen inclusive Grecia. El Nuevo Testamento guarda silencio en cuanto a su vida, pero sí sabemos esto, hermanos. Escuche, donde quiera que las escrituras han ido en este mundo, el evangelio escrito por Mateo continúa ministrando vidas y corazones. Dios bendiga a su siervo y a este expublicano conocido como el apóstol Mateo. Tal vez piensas tú, ¿yo qué puedo servir? ¿En qué puedo servir al Señor? Pero con eso que tú sabes hacer, Dios puede utilizarlo y puede ser de mucha bendición para mucha gente y para muchas generaciones. ¿Qué estás haciendo tú por el servicio al Señor? Por eso cantábamos hace un momento, anhelo trabajar por el Señor. El que quiera trabajar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Me emociona a mí, hermanos, el hablar de este hombre, al expublicano al que menospreciaban. Que donde quiera que se anuncie y se predique la palabra del Señor, en todo el mundo es conocido este hombre. Que fue menospreciado, pero mira cómo Dios lo utiliza hasta el día de hoy. Que nos bendice a nosotros. Y voy a finalizar con esto, porque todavía estamos iniciando en esta serie del llamamiento de Mateo. Todavía tenemos más que hablar de él. Pero puntos de reflexión, hermanos, y con esto finalizo. Un publicano es convertido, alguien de lo peor. Una persona detestable
traidora, ladrona e impuro espiritualmente, llamado Leví, es transformado en otro hombre al conocer a Jesús, quien llegó a ser conocido como el apóstol Mateo, el autor del evangelio que estamos estudiando, del evangelio de Mateo. Número 2, una de las evidencias de la transformación de un hombre pecador es su modestia y sencillez, su humildad, que aprendemos en Mateo cuando él narra y describe cuando invitó a Jesucristo a su casa. Él no menciona que hizo gran banquete, sino que simplemente dice que estaba sentado a la mesa Jesucristo. Ahí podemos notar, hermanos, una demostración y una evidencia de alguien que ha sido salvado. Podemos ver su sencillez, su modestia y su humildad. Otra cosa que aprendemos de Mateo también es que él no ocultó su pasado, sino que lo anunciaba para darle honra y gloria al Señor y al mismo tiempo darle esperanza a los demás. No importa quién seas tú, siempre y cuando vengas con un corazón arrepentido. Y Dios, por medio de Jesucristo, está dispuesto a perdonarte y darte una vida nueva. Mateo en su evangelio no menciona el banquete que preparó cuando invitó a Jesús para que lo conocieran otros publicanos y pecadores. Número 3, Dios le da la oportunidad de arrepentimiento y perdón de pecados hasta los más corruptos, hasta los más despreciables y viles personas, como los publicanos y las prostitutas. Jesucristo, podemos ver entonces que está disponible para las peores personas del mundo. Incluso llegó a ser llamado amigo de pecadores. ¡Wow! Qué bueno que es así, porque entonces Jesucristo puede ser mi amigo, yo que soy pecador. Un punto número 4, en un punto de reflexión, Mateo es muestra de agradecimiento a Jesucristo. Es un ejemplo por su perdón. Él muestra su agradecimiento a Jesucristo, pone a su servicio sus manos y su pluma, es decir, sus habilidades. Por eso hemos llegado a conocer su evangelio. Y número 5 para finalizar. Si Jesús te ha salvado, si Jesús te ha perdonado, yo te pregunto, ¿qué has puesto a su servicio? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué saben hacer tus manos, tus habilidades y talentos? Así como Mateo lo hizo. ¿Por qué no pones tu vida a su servicio de Él? Esta es una señal y una evidencia de salvación por tu gratitud, por medio de tu servicio a Él. ¿Con qué estás sirviendo tú al Señor? Aquellos que han sido perdonados, ¿qué nos toca hacer entonces? Aquellos que hemos sido llamados y perdonados, como Mateo, el expublicano, ¿qué nos toca hacer entonces, hermanos? Como Mateo lo hizo, servir a nuestro Salvador, aquel quien nos perdonó y es llamado nuestro amigo. Oramos, hermanos, nos ponemos de pie. Señor, te agradezco por la misericordia que has tenido por nosotros los pecadores. Por medio, Señor, de la vida de Mateo, podemos aprender y mirar cuán misericordioso eres. Y tú estás disponible y abierto, Señor, aún para el más despreciable y vil. Está dispuesto a perdonar, Señor, aquel que sinceramente viene en arrepentimiento. Bendito Dios, yo te ruego para que aquellos que escuchen este mensaje pueda haber en ellos un sincero arrepentimiento, para que sus pecados les sean perdonados. Bendito Dios. Y aquellos que han experimentado el perdón y el arrepentimiento, te ruego, Señor, para que ellos pongan su vida para tu servicio a ti, Señor. Eso es una muestra de gratitud al perdón de nuestros pecados. Es una demostración y evidencia, Señor, de que somos salvados. El poner nuestra vida a tu servicio
así como Mateo lo puso para tu servicio, Señor. Padre bendito, ten misericordia de mí, Señor, y úsame en todo lo que yo soy. Úsame, Señor, en mis talentos y habilidades. En todo lo que yo pueda servirte, Señor, úsame para anunciar tu evangelio, así como Mateo hizo ese banquete en su casa, Señor. Quiero ser instrumento para anunciar y predicar a los demás y dar a conocer a tu Hijo Jesucristo. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, puedan ser esos instrumentos para salvación a otros y llevar esperanza a otros, Señor, quienes necesitan el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, por la esperanza y el perdón que nos das por medio del arrepentimiento. Bendito sea, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Gracias por la palabra. Gracias por Mateo, Señor, quien hasta el día de hoy bendice nuestras vidas, porque un día, Señor, este publicano, esta persona que un día fue miserable, corrupta, ladrona y mentirosa, que un día tú lo transformaste y por poner sus habilidades, su pluma y sus manos a tu servicio, hoy podemos conocer a Jesucristo. Gracias, Señor, por utilizar la vida de Mateo de esa manera. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos despedimos de los hermanos de Facebook. Hermanos,